La reclamación de Elena Aranda. El imperio silencioso. Alto ahí, antes de que te sumerjas en esta historia de traición y triunfo. Si alguna vez te han subestimado, haz clic en el botón de suscríbete al canal y activa la campanita. Empezamos. El gancho más impactante se lo comunicó a su esposa, Elena Aranda, embarazada de 7 meses, con el mismo tono distante y clínico que utilizaba para cerrar un trato multimillonario. Sus lágrimas eran solo un gasto desafortunado, pero necesario, en la hoja de balance de su ambición. Javier Castro abandonó a la mujer que llevaba a su hija en el vientre por Adriana Soler, la hija de Marcos Soler, el hombre más poderoso de su mundo. Javier estaba convencido de que había hecho un intercambio ventajoso, asegurando su futuro en un trono de privilegios. Imaginó que Elena desaparecería en una vida tranquila de lucha y anonimato, pero olvidó un detalle crucial. Los imperios se construyen en silencio, y las tormentas más silenciosas son a menudo las que causan la destrucción más magnífica. El aroma a limón y romero de un pollo asado que Elena preparaba solía llenar su ático en la zona de Salamanca, Madrid, con una sensación de calidez, un ancla culinaria en sus vidas aceleradas. Pero durante los últimos 3 meses, el aire había sido diferente. Estaba enrarecido, estéril, con un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa de octubre que golpeaba los ventanales con vistas al skyline de la ciudad. Elena Aranda, a sus 32 años y en su tercer trimestre, se movía con la gracia cautelosa y deliberada de una mujer cuya vida se había reducido a esta hermosa jaula dorada y a la pequeña vida que revoloteaba dentro de ella. Historiadora de arte de profesión, era una mujer que encontraba historias en las pinceladas de maestros olvidados. Había dejado su propia carrera en pausa para apoyar a su esposo, Javier Castro. Javier era un hombre tallado en pura ambición. Un socio senior en Soler & Vidal, el bufete de abogados corporativos más implacable de la capital. Era apuesto, endiabladamente inteligente y poseía un encanto tan potente que parecía un arma táctica. Para cualquier observador externo, su vida era perfecta. Eran la pareja envidiada, el brillante abogado y su elegante e inteligente esposa, a punto de formar una familia. Pero Elena, una estudiosa del detalle, había estado notando los sutiles cambios en la composición de su vida. Las largas noches en la oficina se hicieron más largas, los viajes de negocios más frecuentes y sus explicaciones más vagas. La forma en que miraba su teléfono, con una sonrisa leve y secreta que nunca llegaba a sus ojos, era una pincelada nueva e inquietante en el retrato de su matrimonio. Esa noche era su aniversario. 8 años. Ella había pasado la tarde preparando su comida favorita, pollo al limón y romero con patatas dauphinoise. Incluso había conseguido una sidra espumosa sin alcohol que sabía notablemente a cava. Colocó una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo una suave patada en respuesta. «Solo un poco más, pequeña», susurró. «Papá estará en casa pronto», pero las 8 se hicieron las 9, y luego las 10. El pollo se enfrió. Las patatas se cuajaron. Los mensajes de texto esperanzados de Elena pasaron de ser recordatorios alegres a consultas preocupadas. Todos se encontraron con el frío y azul silencio de un recibo de entrega no leído. Poco antes de las 11, el pestillo de la puerta principal finalmente hizo clic. Javier entró luciendo impecable en su traje de 1000 euros, sin un pelo fuera de sitio. No parecía cansado o abrumado, parecía energizado.
Había un rastro débil de un perfume floral en su chaqueta, algo ligero y caro, que no era el suyo. Javier, estaba tan preocupada. Preparé la cena, dijo Elena, su voz más suave de lo que pretendía. Apenas miró la mesa meticulosamente puesta. Se aflojó la corbata. Sus movimientos eran secos y decisivos. Lo siento, Elena. Me retrasé. Cerramos la fusión Henderson. Marcos Soler se llevó al equipo a celebrarlo. Marcos Soler. El nombre era una presencia constante. El monolítico fundador del bufete, un hombre del que Javier hablaba con una mezcla de terror y reverencia. Y últimamente, otro nombre había comenzado a aparecer en las historias de Javier. Adriana Soler, la hija de Marcos. Recién graduada de la Facultad de Derecho, brillante, hermosa y trabajando en el bufete durante el verano. Javier la había descrito como un activo estratégico clave. «Oh, bueno, esa es una noticia maravillosa, cariño», dijo Elena, tratando de parecer entusiasta. «Podemos recalentar todo. No te molestes». «Ya comí», dijo, caminando hacia el dormitorio. Se detuvo en el umbral, dándole la espalda. «Necesitamos hablar». Un escalofrío, mucho más frío que el aire otoñal, recorrió a Elena. Lo siguió hasta el dormitorio, con el corazón martilleándole contra las costillas. Él ya se estaba desabotonando la camisa, evitando sus ojos. Su reflejo en las puertas espejadas del armario mostraba a un hombre que ella empezaba a no reconocer. «¿Qué pasa, Javier? ¿Está todo bien?», preguntó, su mano instintivamente yendo a su estómago, un escudo para ella y su hija. Finalmente se giró para mirarla. Su expresión no era de ira, tristeza o incluso culpa. Era de resolución clínica, el rostro de un hombre que había sopesado los pros y los contras y acababa de finalizar una transacción difícil, pero rentable. «Esto ya no funciona, Elena», dijo con voz plana. «La pretensión, el esfuerzo. Creo que es hora de que seamos honestos». A Elena le faltó el aliento. «¿Pretensión? ¿De qué estás hablando? Vamos a tener un bebé, Javier. Estamos construyendo una vida». Soltó una risa corta y sin humor. «Tú vas a tener un bebé, Elena. Yo estoy construyendo una carrera». Por un tiempo pensé que esos dos caminos podrían ser paralelos. Me equivoqué. Cada palabra era un golpe preciso y calculado. Esto no era una discusión espontánea. Era una declaración preparada. Era un veredicto. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, aunque una claridad horrible comenzaba a amanecer. Se sentó al borde de su cama, la cama que habían elegido juntos, y la miró por fin. La calidez que una vez había atesorado en sus ojos se había ido, reemplazada por una evaluación fría y despectiva. «Estoy diciendo que se acabó», afirmó. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». La habitación comenzó a dar vueltas. Elena se agarró al marco de la puerta para apoyarse. El olor a pollo frío y traición la mareó. «¿Divorcio? Javier, no puedes hablar en serio. Estoy embarazada de 7 meses de tu hija. Se proveerá para la niña», dijo como si discutiera una partida presupuestaria. «Estableceré un fideicomiso generoso. No te faltará de nada. Es lo más limpio, lo más lógico que se puede hacer». «¿Lógico?», susurró la palabra, con sabor a ceniza. «No hay nada lógico en esto. Nos amamos, hicimos votos». Y entonces él asestó el golpe final y fatal. «Estoy enamorado de otra persona», dijo. «Alguien que entiende mi mundo, mis ambiciones. Alguien que puede ser una socia para mí, no solo un consuelo. Es Adriana. Adriana Soler, el activo estratégico clave». Todo encajó con una precisión enfermiza. Las noches no eran sobre fusiones, eran sobre ella. Los viajes de negocios, las sonrisas secretas. No era solo una aventura, era una adquisición.
Estaba cambiando su vida anterior por una nueva con mejor pedigrí y rendimientos más prometedores. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Vio no solo el fin de su matrimonio, sino la demolición de todo su mundo. Él no solo la estaba dejando, la estaba borrando. Y lo estaba haciendo con la fría y eficiente brutalidad de una OPA hostil. Había tomado su decisión, calculado el coste, y ahora simplemente estaba ejecutando el plan. La mujer a la que había prometido amar en la salud y en la enfermedad, la madre de su hija nonata, era ahora solo daño colateral en su implacable ascenso a la cima. El silencio que siguió a la confesión de Javier era una entidad viva. Llenó el espacio entre ellos, espeso y sofocante. Elena podía escuchar el golpeteo frenético de su propio corazón, un tamborileo de pánico e incredulidad. Adriana, repitió el nombre, una cosa extranjera y venenosa en su lengua. Me dejas por la hija de tu jefe, mientras llevo a nuestro hijo. Es una niña, la corrigió Javier automáticamente. Un destello de algo parecido a orgullo o molestia cruzando su rostro. Lo supimos en la última ecografía, ¿recuerdas? Habló como si este pequeño detalle de su recuerdo validara su racionalidad frente a su caos emocional. La corrección fue tan asombrosamente cruel, tan ajena a la gravedad del momento, que destrozó el shock de Elena y dejó que el dolor puro se precipitara. ¿Recuerdas el género de nuestra bebé mientras destruyes nuestra familia?, gritó, su voz quebrándose. ¿Cuánto tiempo, Javier? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Se levantó y caminó hacia la cómoda, sacando un elegante bolso de viaje de cuero. Comenzó a empacar con una calma metódica e inquietante. Unas pocas camisas, un kit de aseo, un cable de carga. Los detalles no importan, Elena. Es un punto de datos irrelevante. El resultado es el mismo. ¡Irrelevante! Dio un paso hacia él, su cuerpo temblando. He pasado los últimos 8 años de mi vida apoyándote. Me mudé al otro lado del país por tu carrera. Puse mi propio trabajo, mis propios sueños en espera, para que tú pudieras tener los tuyos. Estoy creando una vida humana para nosotros. Nada de eso es irrelevante, y agradezco el apoyo que me brindaste, dijo sin mirarla, doblando una camisa con pliegues perfectos. Fue adecuado para esa etapa de mi vida. Pero las cosas han evolucionado. Mis necesidades han evolucionado. Las oportunidades que tengo ahora con Adriana, con los Soler, son generacionales. Esto es más grande que nosotros. Se trata de asegurar un legado. Fue lo más monstruoso que había oído. Estaba empaquetando su infidelidad, su profunda traición, como una estrategia empresarial con visión de futuro. No era un marido infiel, era un visionario ejecutando un plan a largo plazo. Así que yo era la esposa de inicio, un simple sustituto, hasta que apareció algo mejor. Las palabras estaban teñidas de una amargura que le quemó la garganta. Finalmente, cerró la cremallera del bolso y se giró hacia ella, su rostro una máscara de paciencia forzada. No seas tan dramática. No es personal, es práctico. Adriana y yo conectamos a un nivel que tú y yo nunca pudimos. Hablamos de futuros de mercado, de adquisiciones hostiles, de cómo navegar las dinámicas de poder en el bufete. Mi vida está en una sala de juntas, Elena. Tu vida está en un museo. La desconexión estaba destinada a convertirse en un abismo. Su condescendencia era impresionante. Él siempre había elogiado su inteligencia, su diferente perspectiva del mundo. La había llamado su arma secreta, la que podía encantar a los clientes con su conocimiento del arte y la historia del Renacimiento. Ahora, esa misma cualidad estaba siendo utilizada como justificación para su despido. De repente,
Una ola de mareo la invadió. Tropezó hacia atrás y se apoyó contra la pared, su mano volando hacia su vientre. La bebé seguía siendo un peso pesado y latente dentro de ella. El estrés, el shock, fue un asalto físico. «Por favor, Javier», suplicó, la lucha drenándose de ella, reemplazada por un miedo desesperado y primario. «No hagas esto, no ahora. Piensa en la bebé, piensa en nuestra pequeña». ¿Qué le diré? Por primera vez, un destello de algo incómodo cruzó su rostro. No era culpa, sino quizás un breve atisbo del inconveniente desorden de todo. Le dirás la verdad, que su padre está proveyendo para ella de la mejor manera que sabe, asegurando su futuro. Ella tendrá acceso a las mejores escuelas, las mejores conexiones, lo mejor de todo, a través de mí y a través de mi conexión con la familia Soler. Esto es, en última instancia, también para su beneficio. Estaba racionalizando lo impensable, retorciéndolo hasta que se convirtió en el héroe de la historia, el hombre que hacía el duro sacrificio por el bien mayor de una hija no nacida que estaba abandonando. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta, deteniéndose a su lado. No la alcanzó, no la tocó. Solo miró el bulto de su estómago por un momento. «El ático es tuyo, por supuesto», dijo, su tono el de un benefactor generoso. «Haré que el resto de mis cosas se muevan la próxima semana. Ya transferí una suma significativa a tu cuenta para cubrir cualquier gasto inmediato. Mi abogado, Roberto Quintana, te enviará los papeles. Es el mejor. Hará que este proceso sea lo más fluido e indoloro posible». «Indoloro». La palabra quedó suspendida en el aire, un monumento a su espectacular falta de empatía. Elena no pudo hablar. Solo pudo observar cómo el hombre en torno al cual había construido su mundo salía del dormitorio, cruzaba el salón, pasaba junto a la cena fría y sin comer de aniversario, y salía por la puerta principal. El clic de la cerradura fue un sonido de finalidad absoluta. Una ruptura. Se quedó allí durante mucho tiempo, escuchando el zumbido del refrigerador, el lamento distante de una sirena en la ciudad. Luego un sollozo tembloroso se le escapó, un sonido crudo y desgarrado de un corazón partido en dos. Se deslizó por la pared hasta quedar hecha un montón en el suelo, envolviendo sus brazos alrededor de su vientre, su cuerpo convulsionando con un dolor tan profundo que parecía que la rompería físicamente. Él no solo la había dejado, la había liquidado, había evaluado su valor, la había encontrado deficiente y había cortado sus pérdidas. Y mientras se sentaba allí sola, en la tumba opulenta y silenciosa de su matrimonio, Elena supo que este no era solo el final de un capítulo. Era la quema del libro entero. Todo lo que quedaba eran cenizas y la pequeña e inocente vida que ahora tenía que proteger por su cuenta. En este punto, ¿crees que el plan de Javier era inteligente desde una perspectiva de negocios o estaba condenado al fracaso desde el momento en que traicionó a Elena? Comenta tu opinión ahora mismo. La primera semana fue un borrón gris. La ciudad fuera de las ventanas del ático podría haber estado en llamas por lo mucho que Elena se dio cuenta. Su mundo se había encogido a las 4 paredes del apartamento, un espacio que se sentía a la vez cavernoso, vacío y sofocantemente lleno de recuerdos de Javier, riendo en la barra del desayuno, leyendo en el sofá, el fantasma de un futuro que nunca existiría. Su amiga Clara, dueña de una galería de arte con una veta ferozmente protectora, irrumpió en el apartamento como una valquiria, retirando la cena de aniversario intacta, lidiando con las primeras llamadas untuosas del abogado de Javier y forzando batidos ricos en nutrientes en las manos de Elena. «Tienes que comer, Elena. Por la bebé»,
insistía Clara, con voz suave pero firme. No vamos a dejar que ese sociópata corporativo gane, dejando que te consumas. Los papeles legales llegaron por mensajería, un sobre manila grueso e intimidante. Eran tan fríos y eficientes como el propio Javier. Un acuerdo financiero generoso, acuerdos de custodia que lo posicionaban como una figura distante, pero financieramente benévola, y un acuerdo de confidencialidad que la amordazaría para que nunca hablara mal de él o de la familia Soler. No solo se estaba divorciando de ella, estaba gestionando sus relaciones públicas. El dinero que había transferido era, como prometió, sustancial. Era suficiente para vivir durante años, un soborno dorado por su silencio y cooperación. Pero se sentía como dinero manchado de sangre. Se sentía como un insulto. Él pensó que podía comprar su cumplimiento, ponerle un precio a su dignidad. Una tarde lluviosa, sentada en medio de las cajas que los operarios de mudanzas de Javier habían empacado con sus posesiones minimalistas y sin alma, Elena sintió una profunda y aterradora sensación de desesperación. Tenía 32 años, estaba embarazada de 7 meses y completamente a la deriva. Su carrera estaba inactiva, su vida personal era un cráter y su confianza estaba destrozada. Javier había sido tan convincente en su evaluación de ella como una reliquia pintoresca, una pieza de museo inadecuada para su mundo futurista, que ella misma había empezado a creerlo. Cogió su teléfono, desplazándose sin rumbo, cuando se encontró con una foto de su madre. Ella había fallecido 5 años antes, una brillante historiadora de arquitectura que siempre había fomentado la pasión de Elena. Su madre tenía un hermano, el tío Arturo Aranda, un capitalista de riesgo semi-retirado que vivía en la Costa del Sol. Elena no había hablado con él en años, no desde el funeral. Era excéntrico, un poco recluso, y siempre había sido impresionantemente brillante. Él y Javier se habían conocido una vez y se habían disgustado a nivel celular. Javier lo había llamado una reliquia del viejo dinero, y Arturo se había referido a Javier como un traje con el alma de una calculadora. Por un impulso que no entendió del todo, Elena marcó su número. Contestó al segundo timbrazo, su voz un barítono grave que se parecía tanto al de su abuelo que le dolió el pecho. «Elena, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» La simple pregunta, pronunciada con preocupación genuina, rompió el dique. La historia brotó de ella. La traición, Adriana, la bebé. El frío despido corporativo de su vida. Lloró con sollozos feos y entrecortados, y Arturo escuchó pacientemente al otro lado de la línea, sin interrumpir, simplemente dejando que la tormenta se desatara. Cuando terminó, su voz era un susurro ronco. Hubo una larga pausa. «Bueno», dijo Arturo por fin, su voz ahora teñida de acero. «Lo primero es lo primero. Ese chico es el necio de más alto nivel. Ha cambiado una obra maestra por una falsificación. Segundo, tú eres una Aranda. No nos derrumbamos, reconstruimos». «¿Cómo, Arturo?», susurró. «No sé quién soy sin él. Él lo ha tomado todo». «Tonterías», se burló. «Te ha quitado un lastre de encima. Ahora escúchame, y escucha con atención. ¿Recuerdas a tu abuela, Ethel? ¿Recuerdas las historias que te contaba sobre invertir en personas, no solo en empresas?» Elena recordaba vagamente. Su abuela había sido una fuerza de la naturaleza, una de las primeras inversoras en tecnología y energía verde, que creía en la financiación de ideas que construyeran un mundo mejor. «Te dejó algo, Elena», continuó Arturo. «No solo dinero, una misión. Estableció un fideicomiso fundacional, el Fondo Etelgard.
no debía tocarse hasta que tuvieras 35 años o te enfrentaras a un cataclismo vital significativo. Yo diría que un marido sociópata que se fuga con la heredera de la dinastía de su empresa chupasangre califica como un cataclismo, ¿no crees? Elena estaba sin palabras. ¿Un fideicomiso? No es un cheque en blanco, explicó Arturo. Es capital semilla. Una cantidad sustancial. Sí, pero con un estatuto. Tu abuela estipuló que debe utilizarse para crear un negocio que defienda sus valores. Invertir en tecnología sostenible, esfuerzos artísticos éticos y creadores que son sistemáticamente ignorados. Ella dejó un plano, Elena. Solo necesitaba que tú estuvieras lista para construir. Un destello de algo latente durante mucho tiempo se agitó dentro de Elena. Un propósito. Durante años había canalizado su inteligencia hacia el mundo de Javier, ayudándole a comprender el elemento humano, las historias detrás de los números. ¿Y si pudiera hacer eso por sí misma? ¿Recuerdas esa propuesta que escribiste en la universidad?, insistió Arturo. Esa que Javier desestimó como un ejercicio académico agudo. La de crear un modelo de inversión simbiótico entre tecnología verde emergente y artistas contemporáneos para crear instalaciones públicas sostenibles y hermosas. La mente de Elena se aceleró. Había sido su proyecto de pasión. La idea era financiar, por ejemplo, una empresa que desarrollara tecnología innovadora de paneles solares y, simultáneamente, encargar a un escultor que integrara esos paneles en una obra de arte impresionante para un parque urbano. Era una fusión de sus dos mundos, una forma de hacer que la sostenibilidad no fuera solo práctica, sino hermosa y esencial para el paisaje cultural. Javier se había reído de ello. No hay dinero en las ideas hermosas, Elena, le había dicho. Tengo ese plan de negocios justo aquí en mis archivos, dijo Arturo, con una nota de orgullo en su voz. Pensé que era una genialidad entonces, y creo que es una genialidad ahora. El mercado finalmente está listo para ello. El fondo de tu abuela te da el capital. Yo te daré la guía. Pero la visión, Elena, esa tiene que ser totalmente tuya. Un nuevo tipo de energía comenzó a fluir por sus venas, desplazando el frío temor. Era la brasa de una idea, un sueño olvidado que le habían dicho que no valía nada. Javier la había visto como una reliquia, pero su abuela, y ahora su tío, la veían como una visionaria. Necesitaré establecer una empresa, dijo Elena, su voz más fuerte ahora. Ya estamos en ello. La llamaremos Etelgard Innovaciones, un guiño a la vieja guardia. Una mirada al futuro, respondió Arturo. Necesitaré contratar un equipo, encontrar espacio de oficinas, una cosa a la vez. Primero, vas a hacer que mi abogado destripe ese patético acuerdo de divorcio. No firmarás ningún acuerdo de confidencialidad. Tomarás lo que te corresponde por 8 años de sociedad conyugal. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. No aceptamos dinero para guardar silencio. Tu silencio no está en venta. Por primera vez en semanas, Elena no se sintió como una víctima. Sintió que le entregaban un plano. Javier pensó que la había dejado en las ruinas de su vida juntos. No tenía idea de que ella estaba de pie sobre los cimientos de la suya propia. Mientras terminaba la llamada con su tío, colocó una mano sobre su vientre. «Solo somos tú y yo, pequeña», susurró, un amor protector feroz surgiendo a través de ella. «Y tenemos trabajo que hacer». Las cenizas comenzaban a brillar. Se avecinaba un incendio. Los siguientes 5 meses fueron un crisol. Elena se mudó del ático, dejando atrás los fantasmas y las vistas panorámicas por un piso más modesto, pero cálido, en una zona más tranquila de Madrid. Era suyo, comprado y pagado, no por la indemnización de Javier, sino por la primera disposición oficial del Fondo Etelgard. Cada decisión,
Desde el color de las paredes hasta la elección de la cuna, era propia. Bajo la guía remota pero meticulosa de Arturo, Elena se transformó. La esposa con el corazón roto fue despojada como una piel, reemplazada por la fundadora y CEO aguda y enfocada de Etelgard Innovaciones. Sus días eran un torbellino de actividad que no dejaba espacio para el dolor. Pasó horas en videollamadas con abogados de patentes, incubadoras de tecnología y colectivos de arte de vanguardia. Devoró análisis de mercado e informes de sostenibilidad. El vocabulario de su vida pasó de la historia del arte a la financiación Serie A, la propiedad intelectual y la fabricación neutra en carbono. Descubrió que las habilidades que había perfeccionado como historiadora, la investigación profunda, la identificación de patrones, la visión de la narrativa oculta dentro de un objeto, eran directamente aplicables al mundo del capital de riesgo. Podía ver la historia detrás de la propuesta de un fundador, el contexto histórico de una nueva tecnología, el potencial impacto cultural de un esfuerzo artístico. Javier se había equivocado. Su mundo no era un lastre. Era su superpoder. En su semana 37 de embarazo, cerró el primer gran acuerdo de Etelgard. Fue con una brillante joven graduada del MIT, la doctora Lena Petrova, que había desarrollado un material biodegradable sensible a la luz que podía funcionar como conductor solar. Era revolucionario. Mientras otras firmas se habían negado debido al alto coste de producción inicial, Elena vio la visión. Ella combinó la inversión con un encargo para un renombrado artista ambiental, Ricardo Sol, para usar el material en un enorme bosque escultórico autoiluminado para el principal jardín botánico de la ciudad. Fue una síntesis perfecta de la misión de Etelgard. La nota de prensa, que apenas tuvo eco en el mundo empresarial mainstream, fue un evento sísmico en los círculos nicho de la tecnología verde y el arte contemporáneo. 2 semanas después, Elena dio a luz a una niña sana y hermosa. La llamó Lía Etel Aranda. Sostuvo a su hija en brazos en la tranquilidad de la habitación del hospital, mirando el rostro diminuto y perfecto, y sintió un amor tan feroz y absoluto que le reordenó el alma. Este era su legado. No el que Javier había intentado comprar, sino el que ella construiría. La maternidad y su nuevo rol como CEO se fusionaron en un baile caótico, agotador, pero estimulante. Había llamadas de la junta a las 3 de la madrugada, tomadas mientras acunaba a una Lía que lloraba. Había reuniones con inversores donde tenía que excusarse discretamente para extraer leche. Contrató a un equipo pequeño y ferozmente leal que se sintió atraído por su visión, y no le molestaba la presencia de un portabebés en la esquina de la sala de juntas. Trabajaban en un pequeño espacio de oficina alquilado, impulsados por el café y la creencia compartida de que estaban construyendo algo que importaba. Mientras tanto, la vida de Javier, a partir de los fragmentos que veía en las columnas sociales y los periódicos de negocios, ascendía a alturas estratosféricas. Javier Castro y Adriana Soler eran la nueva pareja de poder de la ciudad. Las fotos los mostraban en eventos exclusivos, en viajes de esquí en los Alpes, navegando en la Costa Azul. Eran la imagen del éxito brillante e intocable. Un artículo anunció el inminente ascenso de Javier a socio junior en Soler & Vidal. Un ascenso inusualmente rápido, claramente sobrealimentado por su relación con Adriana. Elena aprendió a mirar estas fotos sin inmutarse. El dolor había sido cauterizado, reemplazado por un enfoque frío y desapasionado. Eran solo puntos de datos, ahora irrelevantes para su nueva trayectoria.
Javier había tomado su decisión. Él había elegido el camino pulido y fácil. Ella se había visto obligada a adentrarse en la naturaleza salvaje y había descubierto que prefería abrir su propio camino a Etelgard. Innovaciones creció silenciosa, pero rápidamente. La instalación del bosque solar fue un triunfo elogiado en revistas de arquitectura y medio ambiente. Generó no solo energía limpia para los jardines, sino una inmensa buena voluntad pública y atención mediática. Este éxito atrajo a otros innovadores. Pronto, Elena estaba recibiendo propuestas de empresas que desarrollaban de todo, desde textiles cultivados en laboratorio hasta sistemas de conservación de agua impulsados por IA. Se hizo conocida por su asombrosa capacidad para detectar potencial donde otros veían riesgo. Ella no solo estaba invirtiendo dinero, estaba construyendo un ecosistema de creadores. Si esta historia de cómo Elena convirtió la traición en su propia empresa te está motivando, regálanos un me gusta y no te pierdas la segunda parte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. 6 meses después del nacimiento de Lía, Elena recibió un correo electrónico que le detuvo el corazón por un instante. Era una invitación formal dirigida a Sra. Elena Aranda, CEO de Etelgard Innovaciones. Era para la gala anual de caridad de la Fundación Soler. Era el evento social y filantrópico más importante del año, organizado por el propio Marcos Soler. Era el ápice brillante del mundo que Javier había deseado conquistar tan desesperadamente. La invitación era estándar, enviada a la creciente lista de nuevos líderes empresariales de la ciudad. No tenían idea de quién era ella. Para ellos, ella era solo un nombre en una lista. Clara vio la invitación en su escritorio. «¿No vas a ir, verdad?» Una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en el rostro de Elena. Miró de la invitación a una foto de Lía en su escritorio y luego al plano enmarcado del bosque solar que colgaba en su pared. «Oh, voy a ir», dijo Elena, con voz tranquila y firme, pero no como una invitada. Cogió su teléfono y marcó a su tío Arturo. «Arturo», dijo, un plan nuevo y audaz formándose en su mente. «Hablemos de filantropía. Creo que es hora de que Etelgard haga un debut público más significativo. Quiero saber todo sobre cómo convertirnos en el patrocinador principal de una gala benéfica de alto perfil». Al otro lado de la línea, Arturo Aranda soltó una carcajada baja y apreciativa. El Fénix había terminado de levantarse de las cenizas. Estaba lista para volar. La gala anual de caridad de la Fundación Soler era menos una fiesta y más una coronación. Era donde el viejo dinero y el nuevo poder de la ciudad convergían en una deslumbrante exhibición de riqueza e influencia. Para Javier Castro, la gala de este año iba a ser el pináculo de sus logros. Ya no era solo un asociado, era el heredero aparente, el hombre que había capturado el corazón de la princesa Soler, y estaba a punto de ser oficialmente bienvenido a la familia real. Su ascenso a socio junior iba a ser anunciado informalmente en el evento por el propio Marcos Soler. En su extenso apartamento, una obra maestra estéril de cristal y cromo que Adriana había decorado, el aire estaba cargado de expectación. «¿Estás seguro de que el brazalete Cartier es suficiente?», preguntó Adriana, ajustando la correa de diamantes de su vestido de alta costura. Estaba mirando su reflejo, pero su pregunta estaba dirigida a Javier, que se estaba arreglando la pajarita. «Quizás debería ponerme las esmeraldas. El brazalete es perfecto, elegante, sobrio», dijo Javier suavemente. «Esta noche es sobre mi ascenso,
y por extensión, sobre nuestro futuro. Necesitamos proyectar una confianza tranquila, no un exceso ostentoso. Adriana hizo un leve puchero. Papá dijo que la gala casi no se celebra este año. El principal patrocinador corporativo del año pasado, un banco, se retiró en el último minuto, dejando un agujero de $500,000 en el presupuesto. Javier terminó su corbata y se giró hacia ella. Con una sonrisa de suficiencia. Y tu padre, siendo el genio que es, lo convirtió en una oportunidad. Me dijo que encontró un nuevo patrocinador, algún inversor ángel misterioso, que entró con una donación masiva que cubrió con creces la brecha. Papá mantiene su identidad en secreto hasta su discurso de esta noche. Le encanta el drama. ¿Quién crees que es?, preguntó Adriana, su interés despertado. ¿Un multimillonario tecnológico? ¿Realeza extranjera? Quien quiera que sea, se compró la mejor oportunidad de networking de la ciudad, dijo Javier, desestimando el tema. Su enfoque era singular. Caminó hacia Adriana y colocó sus manos en su cintura. Esta noche, cuando tu padre me llame al escenario, todos verán el futuro del bufete. Nos verán a nosotros. Pensó por un momento fugaz en Elena. El divorcio había sido más limpio de lo que podía haber esperado. Ella había impugnado el acuerdo de confidencialidad, lo cual fue una molesta postura de principios. Pero su abogado había sido sorprendentemente razonable con el acuerdo financiero. Ella solo había tomado lo que legalmente correspondía como su parte de sus bienes conyugales y había rechazado la suma de silencio más grande que él había ofrecido. Había oído a través de un tercero que se había mudado a un apartamento más pequeño y había tenido una niña. Se la imaginó en un piso abarrotado, rodeada de pañales y facturas impagadas. Una fotografía tranquila y descolorida de una vida pasada. Sintió una breve y satisfactoria punzada de lo que confundió con lástima. Había hecho lo correcto proveyendo para ella. Ahora, su aburrida realidad estaba a un mundo de distancia de las brillantes alturas a las que estaba a punto de ascender. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Adriana de repente, su voz aguda. La pregunta pilló a Javier con la guardia baja. ¿Quién? Tu exmujer. Elena. Los ojos de Adriana se entrecerraron ligeramente. ¿Qué harías si la vieras esta noche? Javier soltó una risa genuina y despectiva. ¿Aquí, en la gala Soler? Adriana, sé seria. Su nombre no está en esa lista. Su mundo son los libros de arte y las citas para jugar. Nuestro mundo es este. Hizo un gesto hacia la opulenta sala. No perdamos otro pensamiento en el pasado. El futuro nos está esperando abajo. Tenía razón. Por supuesto. Elena no pertenecía aquí. Era un alma gentil, una académica tranquila. Estaría completamente perdida en este estanque de tiburones de poder y ambición. El pensamiento solidificó su convicción. No solo había tomado una decisión práctica, había tomado una decisión misericordiosa para ambos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena Aranda estaba haciendo sus propios preparativos. No había estilista, ni búsqueda frenética de joyas. Estaba de pie en su tranquilo dormitorio, el monitor de bebé en su mesita de noche, emitiendo un sonido de respiración suave y rítmico. Su vestido era de seda azul medianoche profundo, hecho a medida por un joven diseñador prometedor que Etelgard había financiado recientemente. Estaba exquisitamente hecho a medida, austero en su elegancia, con mangas largas y un escote alto. Era la armadura de una COO, no el atuendo de una socialité. Su única joya era un par de pendientes de diamantes simples y modernos, un regalo para sí misma
después de cerrar el trato con Petrova. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y severo. Su maquillaje era mínimo, pero impecable. Clara estaba con ella, subiéndole la cremallera del vestido. «Parece que estás a punto de ejecutar una adquisición hostil», dijo, con los ojos muy abiertos de admiración. «En cierto modo», respondió Elena, con voz uniforme, «lo estoy». Miró su reflejo. La mujer que la miraba no era la misma que se había derrumbado en el suelo de un ático 11 meses atrás. La suavidad de sus ojos seguía allí, pero ahora estaba superpuesta con una fuerza formidable y resistente. El dolor había sido reforjado en resolución. Ya no era solo Elena Aranda, la esposa abandonada. Era Elena Aranda, la fundadora de Telgard Innovaciones, una empresa construida sobre los mismos principios que su exmarido había despreciado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Arturo. «No sabrán lo que les golpeó. Mucha suerte. Y recuerda, la mejor venganza no es una vida bien vivida. Es un imperio bien construido». Una limusina organizada por la fundación la esperaba abajo. Antes de irse, se acercó de puntillas a la guardería. Lía estaba profundamente dormida en su cuna, un diminuto y perfecto bulto. Elena besó suavemente su frente, inhalando el dulce aroma a leche de su hija. «Esto es por ti», susurró, «para que nunca tengas que depender de un hombre que te ve como una partida en una hoja de balance». Mientras salía de su apartamento y entraba en el coche que la esperaba, no sintió miedo ni ansiedad, solo una claridad de propósito profunda y fría como el hielo. Javier y Adriana se dirigían a esa gala esperando una coronación. Estaban a punto de entrar en un ajuste de cuentas. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición y la invitada de honor estaba a punto de hacer su entrada. El gran salón de baile del Hotel Regent era una sinfonía de exceso. Las lámparas de araña de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, goteaban luz sobre un mar de smokines y vestidos de diseñador. El aire zumbaba con el discreto murmullo de 1000 conversaciones sobre dinero, poder y política. Javier y Adriana hicieron su entrada e inmediatamente fueron envueltos por la élite de la ciudad. Él era un maestro en este entorno, moviéndose entre la multitud con facilidad practicada. Una palabra encantadora para un juez aquí. Un asentimiento deferente a un CEO allá. Adriana estaba radiante en su brazo, un accesorio perfecto, riendo en los momentos correctos y reforzando su estatus como la pareja de la hora. Javier sintió una oleada de triunfo. Este era su mundo ahora. Se lo había ganado. Pertenecía. Vio a Marcos Soler en la zona cercana al escenario, un león de pelo plateado en su hábitat natural. Marcos captó la mirada de Javier y le dio un breve asentimiento de aprobación. Era la señal. La unción era inminente. Después de una hora de socialización, las luces se atenuaron. Los suaves acordes de un cuarteto de cuerda se desvanecieron y un silencio cayó sobre la sala. Marcos Soler caminó hacia el podio, disfrutando del aplauso. «Gracias, gracias», comenzó, su voz retumbando por el salón de baile. «Bienvenidos, amigos, colegas, a nuestra gala anual. Este año celebramos un esfuerzo de recaudación de fondos récord para la alfabetización infantil, una causa muy querida por mi corazón. Y el éxito de este año se debe en gran parte a un acto de generosidad extraordinario y singular». Javier se puso un poco más recto, con una sonrisa orgullosa fija en su rostro. Adriana le apretó la mano. «Como algunos de ustedes saben», continuó Marcos, «nos enfrentamos a una importante brecha de financiación este año. Cuando las cosas parecían sombrías, surgió una nueva mecenas, una visionaria que no solo cubrió el déficit,
sino que lo superó, asegurando que nuestros programas puedan expandirse durante años. Esta mecenas deseó permanecer anónima al principio, pero insistía en que la ciudad conociera el nombre de su nueva gran filántropa. Una ola de susurros intrigados recorrió la multitud. Javier escaneó los rostros en las mesas delanteras, buscando un magnate tecnológico reconocible o un industrialista envejecido. Esta persona representa una nueva ola de liderazgo en nuestra ciudad, anunció Marcos, con la voz llena de admiración genuina. Una líder que cree en un futuro que no es solo rentable, sino sostenible. No solo innovador, sino hermoso. Javier sintió un destello de molestia. Marcos estaba exagerando un poco. Solo quería que llegara a la parte en la que anunciaba su sociedad. «Es mi distinguido honor», resonó Marcos, «presentarles a la patrocinadora de la gala de la Fundación Soler de este año, la fundadora y CEO de una nueva empresa verdaderamente revolucionaria, Etelgard Innovaciones. La señora Elena Aranda». El nombre golpeó a Javier con la fuerza física de un puñetazo en el estómago. Elena Aranda. No podía ser. Era un error. Una Elena Aranda diferente. El nombre resonó en el silencioso salón de baile, y por un momento no pasó nada. La mente de Javier se aceleró, tratando de procesar los datos imposibles. Se giró hacia Adriana, cuyo rostro perfectamente maquillado era una máscara de confusión. Acaba de decir, y luego, por una entrada lateral cerca del escenario, ella. Toda la sala se giró para verla caminar hacia el podio. Era ella, pero no era la Elena que él había dejado. Esta mujer era una extraña, vestida de un azul medianoche severo y elegante. Se movía con un aplomo inquebrantable que atrajo la atención de cada persona en la sala. No era una historiadora de arte, era una reina inspeccionando su dominio. Los susurros en la multitud pasaron de un murmullo a un zumbido choqueado, a medida que las personas que conocían su historia unían las piezas. A Javier se le heló la sangre. Sintió que cientos de pares de ojos se giraban hacia él. Sus expresiones variaban de la lástima a la curiosidad morbosa. Su mundo cuidadosamente construido se estaba fracturando en tiempo real. La mano de Adriana se aflojó en la suya, sus uñas hundiéndose en su palma. Su rostro se había puesto pálido. El color se drenó de sus mejillas mientras miraba horrorizada a la mujer en el escenario. Elena llegó al podio y estrechó la mano de Marcos Soler. Él estaba radiante, completamente ajeno al drama personal que se desarrollaba en el suelo del salón de baile. Solo veía a una nueva aliada poderosa e impresionante. Elena se acercó al micrófono. Sus ojos recorrieron la sala, tranquilos y deliberados. Por una fracción de segundo, su mirada se encontró con la de Javier. No había odio en sus ojos, ni ira. No había nada en absoluto. Fue la mirada fría e indiferente que se le podría dar a un mueble. En ese momento, él supo que había sido total y completamente borrado de su vida. Fue un golpe mucho más devastador que cualquier discusión a gritos. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, amplificada por todo el salón silencioso. «Gracias, señor Soler», comenzó. «Es un honor para Etelgard Innovaciones apoyar a la Fundación Soler. Mi difunta abuela, Etel, creía que la inversión más valiosa que se puede hacer es en el futuro. Creía que la verdadera innovación no solo crea ganancias, sino también propósito. Es con ese espíritu que estamos orgullosos de asociarnos con ustedes esta noche». Lo mantuvo corto, poderoso e impecablemente profesional. Habló de la misión de su empresa de financiar un mundo mejor y más sostenible.
No mencionó su vida personal, su historia, su traición. No tuvo que hacerlo. Su misma presencia en ese escenario era una declaración más condenatoria que cualquier acusación. Ella no era la madre soltera en apuros que él había imaginado. Era una fuerza, una jugadora de poder. Y acababa de convertirse en la benefactora principal del evento más importante de su suegro, comprando efectivamente su entrada en el mismo mundo al que él la había abandonado para entrar. Él no solo la había juzgado mal, había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza del poder en sí mismo. Él pensó que era algo que se tomaba, que se obtenía por matrimonio. Ella había demostrado que era algo que se construía. Cuando terminó su discurso, el salón de baile estalló en un aplauso atronador. Era por su generosidad, su aplomo, su historia de triunfo increíble e inaudito. Mientras Elena se alejaba del podio, Marcos Soler se inclinó y le dijo algo, riendo. Colocó una mano paternal sobre su hombro, guiándola hacia el asiento de honor en su propia mesa. Javier estaba congelado, una estatua en un esmoquín a medida. El cimiento de su ambición, su futuro entero, acababa de ser sacudido por el fantasma que pensó haber enterrado. Adriana temblaba a su lado, su rostro una tormenta de humillación y rabia. «¿Qué es esto, Javier?», siseó, su voz peligrosamente baja. «¿Qué demonios está pasando?». Él no tenía respuesta. Solo podía ver cómo la mujer que había descartado estaba siendo celebrada, y el mundo que había pagado con su alma comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El aplauso para Elena finalmente disminuyó, pero las ondas de choque de su aparición continuaron. El aire, una vez lleno de charla educada, ahora estaba zumbando con especulaciones frenéticas y silenciosas. Todos los ojos se dirigían entre la mesa principal, donde Elena ahora estaba sentada junto a un radiante Marcos Soler, y la esquina donde Javier y Adriana permanecían congelados en un cuadro de humillación pública. Javier sintió un sudor frío en su frente. Su momento de triunfo, el anuncio informal de su sociedad, había sido completa y totalmente eclipsado. Ya no era el hombre de la hora. Era una nota a pie de página en la historia mucho más interesante del regreso espectacular de Elena Aranda. «Tenemos que irnos», siseó Adriana, su agarre en su brazo como un torno. «¡Ahora!». «No podemos», replicó Javier con los dientes apretados. «Irnos se vería aún peor. Tenemos que fingir que esto no es nada». Pero era algo. Lo era todo. Podía sentir el cambio en la atmósfera de la sala. Las miradas respetuosas que había recibido antes habían sido reemplazadas por miradas de lástima, desprecio y fascinación morbosa. Había construido su reputación sobre ser un estratega brillante, un hombre que podía ver todos los ángulos. Ahora parecía el mayor tonto del mundo, el hombre que había cambiado un diamante por un trozo de vidrio solo para ver cómo el diamante se montaba en una corona. El golpe final, y más insoportable, llegó cuando Marcos Soler regresó al podio para sus comentarios finales. Agradeció a todos los donantes nuevamente, hizo un brillante tributo a Elena y Etelgard Innovaciones, y luego, con un gesto breve y casi despectivo, dijo: «Y también felicitemos al socio junior más reciente de nuestra firma, Javier Castro». El aplauso fue escaso, obligatorio, un doloroso salpicón de palmadas en una sala que había estado rugiendo por su exmujer minutos antes. El momento que debería haber sido su coronación fue una secuela incómoda. Marcos no lo llamó al escenario, no le estrechó la mano. El mensaje era claro. La promoción de Javier
era ahora una pieza menor de la administración de la firma, completamente eclipsada por la noticia real de la noche. Después de que terminaron las formalidades, la multitud comenzó a moverse de nuevo. Una fila de las personas más influyentes de la ciudad, banqueros, CEOs tecnológicos, políticos, se formó no para Marcos Soler, sino para Elena. Todos estaban ansiosos por conocer a la mujer brillante y misteriosa detrás de Etelgard Innovaciones. Javier sabía que tenía que enfrentarla. Ignorarla sería una admisión de derrota. Él y Adriana comenzaron a caminar rígidamente hacia la mesa principal, una sombría procesión hacia su verdugo. Elena los vio venir. Se excusó de una conversación con un senador y se giró para mirarlos. Su expresión perfectamente neutral. Javier. Adriana, dijo, su voz fresca y uniforme. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en casi un año. Elena, comenzó Javier, su propia voz sonando hueca y forzada. Felicidades. Esto es toda una sorpresa. Estoy segura de que lo es, respondió ella sin rastro de malicia. Era una simple declaración de hechos. ¿Cómo lo hiciste?, balbuceó, gesticulando vagamente. Esta empresa... Resulta que algunas personas encuentran valor en los ejercicios académicos bonitos, dijo, devolviéndole sus propias palabras despectivas como piedras pulidas. Encontré inversores que creen que un mundo mejor es un buen modelo de negocio. Adriana, que había estado en silencio y hirviendo de rabia, finalmente habló. Hiciste esto para humillarnos. Esto fue todo un truco patético y vengativo. La mirada de Elena se dirigió a Adriana, y por primera vez un destello de emoción se mostró en sus ojos. No ira, sino una especie de lástima clínica. ¿Crees que esto se trataba de ti?, preguntó, con una risa suave e incrédula en su voz. Adriana, mi vida se trata de construir un legado para mi hija y un futuro para mi empresa. Tú y Javier son, en el mejor de los casos, una nota a pie de página en mi historia de origen. Esto no fue venganza. Fue solo negocios. El de desprecio casual. El replanteamiento de toda su dramática traición, como un detalle histórico menor en su propia épica, fue más devastador que cualquier insulto. Ella había tomado su poder, su narrativa, y lo había vuelto insignificante. Javier sintió que se desmoronaba la última parte de su compostura. Tenía que saberlo. El dinero, el acuerdo, ¿fue todo parte de esto? Tomé lo que legalmente se me debía por mis contribuciones a nuestro matrimonio, Javier. Nada más, dijo. Mi éxito es mío. Yo lo construí. Verás, pensaste que eras todo mi mundo, así que asumiste que al irte lo destruirías. Nunca te diste cuenta de que tú eras solo un capítulo. Yo soy la autora del libro. Con un último asentimiento educado, les dio la espalda y reanudó su conversación con el senador, dejándolos allí de pie como fantasmas en un festín. El viaje a casa fue un asunto silencioso y tóxico. El hechizo estaba roto. Adriana ya no miraba a Javier como un premio brillante que había ganado, sino como un lastre, un hombre con un pasado que acababa de explotar espectacularmente en sus caras. Su conexión con Elena, que él le había asegurado que era una extremidad cortada, era ahora una herida fresca y abierta. Su relación, construida sobre el terreno inestable de la ambición y la oportunidad, comenzó a mostrar sus grietas. Javier miró por la ventana las luces de la ciudad, pero no las vio. Vio la fría indiferencia en los ojos de Elena. Él la había dejado por un asiento en la mesa, solo para descubrir que ella había comprado el maldito restaurante entero. No solo había perdido una esposa, había perdido la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Había hecho un cálculo,
y sus matemáticas habían sido catastróficamente erróneas, alterando su vida para siempre. Tras la historia de Elena, es un poderoso recordatorio de que nuestro valor nunca está determinado por quien nos abandona, sino por lo que elegimos construir en su ausencia. Javier pensó que estaba cerrando un capítulo, pero simplemente estaba liberando a la autora para que escribiera una historia mucho mejor. Ella transformó su dolor más profundo en su mayor poder, demostrando que la vida más exitosa es aquella construida sobre una base de propia resiliencia, propia visión y propia e inquebrantable autoestima. Ella no solo se vengó, se adelantó, en sus propios términos y a su manera. Una última pregunta para la audiencia. ¿Qué harías tú si fueras Javier al día siguiente? ¿Intentarías volver a conectar con Elena para un socio de negocios o te centrarías en apaciguar a Marcos y Adriana? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si la historia de triunfo de Elena te ha inspirado, por favor, dale me gusta, like, a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar que su capítulo actual no es toda su historia. No olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para más historias de la vida real, de justicia y empoderamiento.